La dinámica que será la siguiente. Cada uno de los invitados va a hacer una exposición de 15 minutos. Marcelo nos va a entregar una visión desde una institución de educación superior importante de Chile, y luego Francisco Valdivia, al revés. Francisco Valdivia va a partir con una mirada más bien latinoamericana acerca de las tendencias en el uso de inteligencia artificial en la educación superior, y luego vamos a seguir con Marcelo Sáenz, y luego de eso vamos a realizar algunas preguntas a los dos expositores. Así que, por favor. Bueno, aló, ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos y yo me voy a poner de pie, ¿eh? Yo por lo general termino presentando mejor de pie que sentado. Pero la idea es aprovecharnos 15 minutos para abrir los debates de esta conversación, contándoles un poco una mirada que nosotros estamos construyendo desde UTI, que es una organización dedicada a mirar los procesos de transformación y cambios en la adopción de tecnología en los sistemas de educación superior en Latinoamérica. Y hemos hecho algunos trabajos que nos permiten mirar qué está pasando con los temas, particularmente de inteligencia artificial, que fue algo que explotó durante los principios del año pasado. Tanto a nivel regional, con lo que podemos ver que está ocurriendo en algunos países como Estados Unidos, en Europa, en Australia, en otros sectores, y a nivel latinoamericano, producto de un estudio que desarrollamos durante principios de este año de cómo se están adoptando temas de inteligencia artificial en las instituciones. Para comenzar esto, la primera aproximación, quizá una forma de poder entender cómo está dibujándose el tema de la inteligencia artificial. Una de las consultoras importantes en temas de tecnología se llama Gartner, que es una consultora bien de clase mundial. Ellos inventaron este hype cycle, que es una forma de dibujar cómo las adopciones de tecnologías disruptivas se juegan en el tiempo. Por un lado, desde el punto de vista de las expectativas que generan, como por la maduración de la adopción en procesos institucionales y cómo se va institucionalizando la tecnología dentro de las organizaciones. Y todas las tecnologías van jugando como un ciclo que suben muy alto, tienen un alto nivel de expectativa. Estamos ahí en inteligencia artificial. Esto va a cambiar el mundo, esto la va a reventar. Lo mismo pasó con e-learning, pasó con internet, pasó con el metaverso, ha pasado con muchas tecnologías. Un ciclo de alta expectativa, luego decae, al final la cosa no es tan buena, no sirve para tanto, y al final nos quedamos acomodados como que en realidad sirve para esto y se acomoda. Ese proceso de acomodo es este ciclo, y podemos ver cómo el ciclo de la inteligencia artificial en términos generales, el nivel de Gartner, viene jugando con una serie de tecnologías que hoy día están en un proceso de maduración que esperamos que maduren en 2 años. Todavía estamos en el proceso que se están instalando tecnológicamente las adopciones de muchas de estas tecnologías a nivel global. Y en educación superior sí vemos una serie importante de soluciones tecnológicas asociadas a la adopción de capacidad de conocimiento de voz, manejo de video, cosas que están en proceso de maduración, que están en un ciclo y que se pintan que van a tener una trayectoria de maduración de los próximos años. La ola todavía no revienta inteligencia artificial, está a punto de reventar, y quizás esa es la primera foto que uno puede ver a nivel global. A nivel de experiencias, algunos casos que hemos visto de cosas que están ocurriendo en otros lugares del mundo. Esto es un estudio de una organización que se llama EDUCOS, que es una organización de los directores de tecnología de las instituciones de educación superior en Estados Unidos. Es muy grande, muy potente. Ellos ya el año pasado hacían un primer estudio de cómo la cantidad de personas que estaban aproximándose a adoptar inteligencia artificial, profesores y académicos fundamentalmente, pasamos de un grupo de un 54% que lo encontraba que estaban con una buena disposición a usarlo, en 2 o 3 meses pasó un 67%. O sea, ya estaba viviéndose el año pasado una tasa importante, ya 2/3 de los profesores decían, esto es algo interesante que tenemos que incorporar, que tenemos que adoptar. Eso fue hace un año. No hay un estudio actualizado de eso, pero podemos mostrar donde comparativamente en Latinoamérica estamos viendo una situación parecida y está muy rápido avanzando el nivel de adopción. Este es otra pregunta que es interesante, que esta es una pregunta de un centro de estudios grande en Estados Unidos que se llama el Pew Research, que hace estudios sociodemográficos importantes a gran escala. Y ellos preguntaban en el 2023, a mediados del 2023, más o menos cuáles serían los perfiles profesionales más afectados por la adopción de bots en sus prácticas profesionales. Y es muy interesante ver que, obviamente, el promedio fueron 19% de las prácticas de los profesionales el año pasado. En Estados Unidos decían, los bots van a afectar la forma en que yo hago mi trabajo, este es el promedio. Pero la industria, las personas que participan en el mundo de las tecnologías, 37%. Seguido los profesores, 30% de los profesores expresan que el uso de bots va a afectar significativamente su mundo de trabajo. Y si vemos el total, 75% de los profesores expresan, perdón, un 66%, 2/3 de los profesores están diciendo que los bots van a tener un efecto, la adopción de inteligencia artificial va a tener un efecto significativo en sus procesos educativos. Este es otro espacio que es muy interesante mirar y que tiene que ver, bueno, cómo son los niveles de adopción. Este es un estudio en Australia,
que está mirando qué tipo de prácticas de adopción de tecnologías de inteligencia artificial encontramos en instituciones de educación superior, y ellos las segmentan en 5 tipos para tratar de perfilar un poco cuál es el tipo de uso que hay. Temas que tienen que ver con atracción y admisión de matrícula y bots inteligentes, mecanismos predictivos para determinar cuál es el mejor tipo de persona que podemos matricular, etcétera. Temas que tienen que ver con inducción y onboarding, sistemas de recomendación, plataformas de gamificación, también sistemas de bots para poder adoptar, tutores avanzados. Ya adentro, con el alumno ya matriculado, ya ha hecho el onboarding, ya ha hecho la adaptación al sistema, enseñanza e investigación, inteligencia en sistemas LMS para educación adaptativa, temas que tienen que ver con con realidad virtual, realidad aumentada, herramienta de procesamiento neural. Luego en el área de soporte, acá hay mucho proceso que está ocurriendo a nivel latinoamericano, sobre todo hoy día en términos de adopción de herramientas de inteligencia artificial puestas en tutoría, acompañamiento, aumentar la retención, bajar la deserción, hacer que los estudiantes tengan mejor progresión, les vaya mejor, se titulen mejor. Y obviamente temas de pertenencia y compromiso estudiantil, que son mecanismos de cómo incorporamos a los estudiantes que sean parte del proceso educativo, parte de la institución a través de distintas herramientas. Esto nos permite tener una primera estructura de cómo se empieza a estructurar el tipo de uso de herramientas de inteligencia artificial en la instancia de educación. Ahora, nosotros también hicimos algunas preguntas de tendencia y preguntamos qué tipo de herramientas se ocupan en Chile. Esto es un estudio previo que hacemos a principios de año todos los años. Y vean qué tipo de herramienta de inteligencia artificial hoy día, fuertemente, más del 60% de las personas que respondieron que hacían inteligencia artificial, herramientas de machine learning, que son de lo que veíamos antes, temas que tienen que ver con análisis predictivo, detección de estudiantes y riesgos de deserción, cosas de esa línea. Y después, Natural Language Processing, los NLP famosos, en términos de adopción de mecanismos para bots, reconocimiento, dar un mejor servicio más cercano, más comunicado. La herramienta más utilizada, por lejos, ChatGPT. Todo el mundo dice ocupa ChatGPT, se ocupa mucho, está muy visible. Pareciera como que la más relevante. Aparece en alguna otra, anda por ahí la Pilot, anda la de Google también dando vueltas, pero claramente hay una concentración también de, oye, yo uso ChatGPT, estoy haciendo inteligencia artificial. Y es con una sensación como de un uso bien aproximado en esa línea. Ahora, en cuanto al estudio, y para ir bien rápido, primero, concentrarnos de nuevo, preguntar ¿cuáles son las cosas que se están utilizando? Esto es un estudio que hicimos a instituciones de toda Latinoamérica. Tuvimos un orden de 170 instituciones que respondieron de toda Latinoamérica. Esto es de marzo de este año, es bien fresco el punto de vista del dato. Y les preguntamos, bueno, ¿qué cosas aparecen? ¿Qué tipos de sus aplicaciones de inteligencia artificial son las que se están utilizando más? Nuevamente es consistente con lo anterior. Machine Learning, analítica predictiva, modelos generativos y procesamiento de lenguaje natural, cosas que tienen que ver con generar contenidos, mecanismos de voting, cómo reconozco y converso, interactúo, facilito la interacción con los estudiantes, como que concentran la mayor presencia. Del seguimiento del conjunto de aplicaciones en educación superior, ¿cuáles son? ¿Dónde se ocupa esto? ¿En qué aspectos de la educación superior se usa? En el aprendizaje personalizado, es muy fuerte, quizás tan fuerte como el Machine Learning, análisis y evaluación de los estudiantes en términos de cómo está su progresión, sistemas de tutores, investigación, desarrollo curricular. Todavía hay como 5 o 6 cosas en las que se utiliza la inteligencia artificial, no está necesariamente claro, definido, esto se usa para esto o esto otro, estamos en ese proceso que todavía está madurando. ¿Cuáles han sido la actitud que ha tenido la institución frente a la opción de inteligencia artificial? Tenemos una cosa muy interesante. Vemos como el año pasado, nosotros hicimos este estudio, lo hemos hecho ya 2 veces, esta es nuestra segunda implementación del estudio, el 15% de las instituciones decían que estaban haciendo cosas con inteligencia artificial a nivel institucional. Hoy día el 28%, y si sumamos con las que ya lo están piloteando, pasamos del casi el 30%, un poquito más del 30%, a un poco más del 40%. O sea, va creciendo y acelerando, pero es muy interesante ver si lo vemos a nivel personal. Le preguntamos a los académicos, los equipos que responden, está avanzando mucho más rápido. Las personas están adoptando ChatGPT y herramientas de ese estilo, más que las instituciones están internalizando procesos y prácticas aprovechando inteligencia artificial, lo cual es un fenómeno interesante. Esto viene impulsado por los usuarios, no tanto por las instituciones. Aparece algunas de las principales oportunidades de lo que aparece, muy disperso. No aparecen términos, estos son nubes de concepto a partir de las respuestas que obtuvimos, no se ven claramente, son estas 4 o 5, hay un conjunto, temas asociados a las capacidades de análisis, la evaluación automatizada, seguimiento y apoyo a los estudiantes, las tutorías personalizadas, la investigación. Se parece un poco a los temas que hemos estado viendo antes, pero todavía parece ser un poco disperso. Desde el punto de vista de los niveles de adopción y cómo están los niveles de adopción, muy verde es que ya se está
qué porcentaje de instituciones están desarrollando proyectos en estas líneas, cuáles lo están planificando, cuáles están en procesos de algunos pilotos están partiendo. Y ustedes pueden ver que hay varios proyectos en investigación, aún así no superan el 5%. Hay varios proyectos de análisis y evaluación del progreso estudiantil, bastante en diseño, pero nuevamente no superan mucho más allá del 5%. Y en aprendizaje personalizado también hay una tasa un poquito mayor. Estamos recién en la parte que esto está partiendo desde el punto de vista de la implantación. Estamos lentos, estamos partiendo, estamos en el punto de partida. ¿Cuáles tendrán una evolución más fuerte? Obviamente el aprendizaje personalizado se sigue viendo tan fuerte. La barra verde más clarita con la más oscura es el año pasado con este año, para ver cómo va la trayectoria en el tiempo. Y el análisis y evaluación del progreso de los estudiantes son como dos aspectos que ven más fuertes, seguido de otros aspectos como el apoyo estudiantil, los sistemas tutores, nos va permitiendo qué tipo de aplicaciones estamos viendo que se aplican. Y esto, además, separado por país, nos muestra también bien heterogéneo el funcionamiento de los distintos países, y en Chile está mucho más fuerte los temas de aprendizaje personalizado y análisis de evaluación del progreso, mientras en Perú está fuerte también el apoyo al bienestar estudiantil y el progreso de los estudiantes. No todos los países lo están aproximando al tema, no es heterogéneo, no es homogéneo, es heterogéneo por cada uno de los países el nivel de adopción. Con esto, y con esto termino, dentro de los 15 minutos, que no me crean. Uno, ver que el ritmo de adopción es aún limitado a un conjunto preciso de instituciones. Hay harto ruido, pero instituciones que estén haciendo cosas es todavía un grupo acotado de instituciones y esto está recién partiendo. Segundo, la adopción dentro de la institución está siendo impulsada por usuarios externos, no por usuarios externos, son usuarios externos los que están empujando. Los estudiantes, los proveedores de servicios, los profesores, de menor medida también son los actores que están impulsando esto para aumentar y hacer más profundo y profundizar la adopción de inteligencia artificial. Hay una amplia dispersión de tipos de iniciativas. Esto está recién decantando, recién estamos entendiendo el fenómeno. Las instituciones están jugando todavía. Y ustedes pueden ver los niveles de adopción son todavía bajos. Pero hay hartas ganas, hay harto esfuerzo y hay harto que ver. Y uno esperaría que un nivel de adopción mucho más, no solo mayor, sino que empiecen a consolidarse en herramientas más específicas y, por lo que hemos visto, muy concentradas en temas que tienen que ver con apoyar la progresión de los estudiantes, la titulación, la retención de los estudiantes a través de mecanismos de detección de riesgo de deserción, temas de apoyo al desarrollo de contenido y materiales, tutores para personalizar el servicio y personalizar el proceso de aprendizaje. Así que eso está decantando, está partiendo, una bola como bien inicial desde el punto de vista de la foto en que estamos, y dejarlo invitado, por supuesto, también, si quieren conocer después más del sitio web nuestro en Edutic, encantados de poder verlo, y suelto el micrófono para que pueda continuar don Marcelo. Muchas gracias. Sí, adelante. Luego que termines, vamos a hacer un par de preguntas y vamos a invitar también a la audiencia, si tiene alguna consulta, que la deje por ahí anotada. Cuando termine Marcelo, vamos a hacer las consultas a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. No sé si me voy a parar, pero sí estoy bastante cómodo acá. Muy agradecido de que AYEP pueda estar nuevamente en este evento Tecomtel. Muy agradecidos y muy orgullosos de poder representar a una parte de AYEP que ha estado desarrollando con inteligencia artificial. Contarles un poquito para quienes no nos conocen quién es AYEP. AYEP es un instituto profesional con base en Chile. Nosotros tenemos 90.000 estudiantes promedio año en carreras de pregrado, técnicas y profesionales de 2 y 4 años. 20.000 estudiantes de estos 90.000 son a distancia. Y dentro de nuestro quehacer hemos podido desarrollar algo con inteligencia artificial, que es lo que les venimos a contar. AYEP el año pasado, el año 2023, ya les contaré un poquito más, se arriesgó, tomó la delantera y desarrollamos 2 asistentes con inteligencia artificial que nos han dado la oportunidad de mostrarlo en eventos como este e incluso estar en algunas vitrinas bastante relevantes. Pero ¿por qué inteligencia artificial generativa en educación? Esa es una pregunta de fondo a la que nos invitaba también este evento a reflexionar y a preguntarnos. Sobre todo porque hace solo un año, cuando ChatGPT llevaba poquitos meses de operación, ¿cierto? Había sido lanzado en noviembre del 2022,
incluso algunos de los mismos autores del ChatGPT decían cosas como las que aparecen ahí. Algunos dijimos, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Nos estarán vendiendo esto justamente para que nos entusiasmemos y tomemos estos riesgos o habrá algo de cierto? Todavía hay algunas de estas voces. Sin embargo, lo que Ayeb dijo fue, no, tenemos que usarlo bien, usarlo inteligentemente, responsablemente. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro modelo educativo tenemos como foco el uso de la tecnología. El uso de la tecnología disciplinar propia de cada una de nuestras carreras, pero también de tecnologías que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vimos en ChatGPT y todo lo que nos estaba ofreciendo una oportunidad preciosa de poder hacernos de algo nuevo que nos pudiera ayudar. Y fue así como pusimos en servicio tempranamente, en mayo del año pasado y en agosto del año pasado, estos dos asistentes, uno para docentes y uno para estudiantes, que permite ayudarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hoy día, desde marzo de este año, ya los implementamos en todas las asignaturas que Ayeb dicta, que son más de 1.300. El último número era 1.336, probablemente llegamos un poquito más incluso. Ese número no es pequeño, es un número bastante grande, bastante desafiante, bastante importante. Y quizás ahí somos una singularidad respecto a lo que nos contaba Francisco, porque decía que hay un empuje desde los proveedores, desde los estudiantes, de los docentes. Aquí lo hicimos al revés. Tomamos la decisión desde la dirección de empujar esto para que lo utilicen. Y nos está resultando. Hoy día cerca de 300 docentes ya están usando el asistente. Son más de 7.500 estudiantes que ya lo han usado también este año, con 45.000 interacciones con el sistema, lo cual también es bastante potente. Y todavía queremos ir por más. Ya les decía yo que nuestro potencial son 90.000 estudiantes año. Por lo tanto, todavía queda una brecha importante de estudiantes que lo pueden utilizar. Pero siempre, y esto me ha correspondido, y a mis colegas que aquí me acompaña también José Luis, que ha presentado estos temas también, nos ha correspondido decirlo con mucha fuerza. La inteligencia artificial viene a apoyar procesos humanos, viene a apoyar la inteligencia humana, no a reemplazarla, por lo menos en el estado del arte como estamos hoy día y como en Ayeb estamos convencidos que debe ser. ¿Sí? Es una tecnología importante que nos ayuda muchísimo y la estamos sacando mucho provecho, pero para poder mejorar, acelerar, fortalecer, robustecer procesos humanos. ¿Sí? Veamos un poquito para dónde miramos nosotros el uso de la inteligencia artificial generativa en educación superior. No tenemos el mapa completo que nos ofrecía Francisco en términos de algunos usos más de predicción, por ejemplo, de ese tipo de cosas, sino que más orientado a los procesos de docencia propiamente tales. Nosotros los podemos separar en tres ámbitos: asistentes académicos o directamente relacionados con la docencia, asistentes de servicio, más bien extra aula, cómo apoyamos al estudiante fuera de la sala de clases, y algunas herramientas o asistentes de gestión. ¿Sí? En el ámbito académico la variedad es enorme y estamos estudiando y estamos desarrollando en varios de ellos. Tenemos asistentes curriculares como una posibilidad, productores de contenido, ¿cierto? Ayudantes de preguntas y respuestas a los estudiantes, revisores, retroalimentadores de cara al estudiante, revisores de foros de debate para la educación online, conversores de texto a distintos formatos y desde esos formatos a texto, que por ejemplo pueden hacer resúmenes, pueden hacer traducciones, ¿cierto? Y desde el punto de vista de servicios también, cómo podemos alargar los horarios de servicio, las calidades de servicio de distintas personas, como los bibliotecólogos, como los ayudantes vocacionales, como las personas de apoyo al estudiante, los de beneficios y becas. Cómo podemos alargar ese servicio, cómo podemos profundizarlo con estos asistentes también es muy relevante. Y podemos agregar esas herramientas al servicio de nuestros estudiantes. Y en la interna, esto también nos ayuda en procesamiento de información mucho más rápido, procesamiento de observaciones, de reclamos, de sugerencias, en la posibilidad de escribir documentos para manualizar cosas, por ejemplo, está también bastante extendido. Y como les digo, nosotros estamos en varios de ellos. La trayectoria de Ayeb en este desarrollo partió en enero del año pasado, estudiando inicialmente las potencialidades de ChatGPT, todo lo que significaba desarrollar con él. Nos hicimos de capacidades, nos hicimos de las capacidades de la API,
¿cierto?, la interfaz para poder trabajar con esta herramienta, que nos permitieron en mayo lanzar un asistente instruccional para la producción de contenidos educativos para los docentes y los equipos de producción centralizados. En agosto hicimos lo propio con los estudiantes, entregándoles una herramienta que les permite preguntar al asistente en cualquier momento del tiempo cuestiones sobre la asignatura en la que están parados. Y este les va a responder contextualizado a esa asignatura. En octubre lo empezamos a expandir gradualmente a todos los docentes de la institución, a todos los estudiantes, y como ya les decía, en marzo de este año ya lo tenemos en todas nuestras asignaturas, en todos los grupos cursos. ¿Qué estamos haciendo hoy día en mayo? No nos hemos quedado atrás, junto con perfeccionar estos dos asistentes que ya nos acompañan. Estamos desarrollando asistentes para el estudio de foros de debate para la educación online. Estamos estudiando el profesor o docente avatar, que nos permite hacer clases con un docente con inteligencia artificial. Estamos desarrollando análisis de reclamos, escritura de informes, varios frentes en los cuales estamos trabajando para poder seguir sumando experiencia y servicio a nuestros docentes y estudiantes. ¿Qué ofrece el asistente instruccional? ¿Qué es lo que hace inicialmente? Para que entremos un poco más en materia y ustedes se lleven algo de esta charla, las posibilidades que podemos tener. El asistente instruccional de AYEP es una herramienta de producción textual, es decir, tiene como salida distintos textos que permite la construcción a posteriori o en el momento de recursos educativos digitales, actividades de aprendizaje, evaluaciones. Usa un modelo de datos que parte de los detalles curriculares de cada asignatura. Ahí está la gran gracia de lo que hemos hecho en AYEP. Porque alguien podría preguntarme con legítima posición, y podría ser una pregunta posterior, ¿por qué no sus docentes ocupan ChatGPT directamente o sus estudiantes lo ocupan directamente? ¿Por qué ustedes han tenido que construir algo? Y esa respuesta es porque nosotros hemos querido incorporar todos los antecedentes curriculares y el sello que AYEP quiere darle a su academia. Y eso es importante para nosotros. Entonces hay una capa intermedia, ¿cierto? Los llamados prompts en inteligencia artificial, ¿cierto? Las instrucciones o los guiones, como queramos llamarlo, las indicaciones, donde se agrega toda esta información para que el asistente instruccional, en este caso, el ayudante virtual en el siguiente, pueda entregar información. ¿Qué ofrece exactamente? En este momento está ofreciendo 12 tipos distintos de recursos y actividades y evaluaciones preconstruidas que son en cualquier caso parametrizables y editables, es decir, son puntos de partida, que evitan que un docente tenga que lidiar con la hoja en blanco cuando tiene que ir a hacer clases por primera vez. Por ejemplo, ¿cómo hago este contenido? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo hago mi PowerPoint? A lo mejor a alguno de ustedes al hacer clases le ha tocado ese dilema. En este caso nosotros tenemos la oportunidad de que el asistente le ofrece opciones al docente, que las toma, las procesa, recuerda la inteligencia humana por sobre la artificial, y las coloca al servicio de sus clases. Se apagó. Vale. ¿Viene? ¿Se cortaron los 15 minutos, Hernán? Ahí volvió. Bien, gracias. Por el otro lado, con el caso de los estudiantes, hemos desarrollado el ayudante virtual con inteligencia artificial, que es un asistente que permite extender el servicio de docencia 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque ustedes comprenden que ningún docente está disponible las 24 horas del día, las 7 días a la semana, excepto Rafael probablemente, nuestro director, ¿cierto?, aquí presente. Nadie está disponible por una razón humana, pero cada día más los estudiantes necesitan poder contactar a un docente, a un ayudante en cualquier minuto, sobre todo en la educación online asincrónica, con mucho mayor énfasis, porque los estudiantes eligen su momento de estudio. Pueden estar a las 3 de la mañana estudiando, un domingo a las 4 de la tarde, y en ese minuto el docente está descansando. Entonces, el ayudante virtual lo que viene a hacer es hacer una labor de ayudante del docente para responder preguntas en cualquier momento. ¿Cómo se diferencia con un chatbot? Que podría ser también una pregunta. Los chatbots normalmente son herramientas o soluciones que parten de preguntas y respuestas preestablecidas, ¿sí? Donde si la pregunta se sale de ese marco, no es capaz de responder.
En este caso, la inteligencia artificial, si bien tampoco lo va a responder todo, incluso nosotros le damos un marco, responde en un espectro mucho más amplio y es capaz de inventar respuestas a preguntas nuevas, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, lo importante de este servicio, que finalmente termina por colaborar en lo que es la presencia digital docente. O sea, es un docente que yo veo, o una docencia que yo veo permanentemente conmigo en las aulas virtuales, a las que, entre paréntesis, en nuestro caso, tienen acceso todos los estudiantes de AYEP, estén en un módulo o una asignatura online o no, ¿sí? Ahora, para llevar esto adelante, y esto le puede servir a algunos colegas de otras instituciones, que es la idea colaborativa siempre de estas sesiones, es que tuvimos algunas consideraciones de diseño y de implementación. Por el lado del diseño, tuvimos algunas cuestiones iniciales de tipo curricular e instruccional, ¿ya? Incluso antes de hacerlo técnico, y que tenían que ver con justamente esta búsqueda de contextualizar a los programas de AYEP, tener una consistencia y una coherencia disciplinar, ¿ya? Que lo que se respondiese fuera exactamente lo que andábamos buscando nosotros como institución, como docentes. En términos de la integración, nosotros queríamos integrarlo con varios sistemas, por supuesto con nuestro LMS, nuestra plataforma de aprendizaje, que es Blackboard, pero también que fuera útil para conectarse con otros, con el sistema de gestión y con algunas otras plataformas. De manera de que pudiese ser bastante versátil, a la vez que lo hiciéramos en ambientes seguros, en ambientes absolutamente compatibles entre sí, con todos los elementos que nosotros estamos conectando. Se seleccionaron tecnologías simples, tecnologías que permitieran el crecimiento, la escalabilidad, tecnologías que permitieran la optimización del rendimiento, pensando en estos grandes números que tiene AYEP y que en algún minuto pueden tener un sistema colapsado eventualmente. Pero en este caso se trabajó con esos criterios también. Y finalmente, sobre interfaz y navegación, evitar el máximo de número de clics en cualquier usuario, docente o estudiante, permitirles el acceso fácil al uso, que no se pierdan en el transcurso del uso y les fuera realmente útil. Y cuando vamos a la implementación, también tenemos que tener en cuenta, incluso desde el principio, no solamente ya cuando llegábamos a colocarlo, en cuestiones normativas por temas muy legítimos también, discusiones éticas, por ejemplo. Oye, ¿qué pasa si la inteligencia artificial está alucinando? Que es un término que se ocupa mucho para la inteligencia. ¿Qué pasa si nos dice algo que no es verdad? ¿Qué pasa si se equivoca? ¿Quién finalmente tiene la última palabra? Y eso lo normamos, eso se da a conocer a docentes y estudiantes, ellos lo conocen, dan crédito o dan cuenta o dan conforme de esas reglas del juego y nosotros entonces les entregamos ese marco de acción, ese perfecto cuadro para que ellos tengan confianza en los instrumentos que le estamos pasando. Y por otro lado tenemos todo un ámbito de comunicaciones. Debemos dar a conocer que esto existe, debemos motivar y debemos identificar roles de personas que tienen que llevarla dentro de la institución para que docentes y estudiantes finalmente utilicen lo que les estamos ofreciendo. Respecto finalmente de resultados y aprendizaje, queremos compartir con ustedes algunos números concretos. Nosotros hemos hecho estudios que son justamente los que nos llevaron a presentar a eventos tan importantes como el IFE en Monterrey o el OLC en Denver, que tienen que ver con cómo ha sido recibido estos asistentes. Nosotros hicimos encuestas a los estudiantes a la salida en una etapa piloto de agosto a octubre y luego en operación de octubre a marzo y mayoritariamente nos han ido dando cuenta de que hay una satisfacción, una valoración de la experiencia, hay bajísimos grados de apreciación de la dificultad o de la no utilidad de lo que se le está entregando. Por otro lado, hay un estudio con números preliminares bastante potente que relaciona estadísticamente de forma significativa los resultados de usar el asistente con las notas de aprobación y con las tasas de aprobación. Y por el lado del asistente instruccional, los docentes y los equipos de producción han ahorrado un mínimo de 18% en su trabajo de producción. Y digo un mínimo porque esa fue la primera medición y hoy día estamos cada vez, ya que lo sabemos usar mejor, llegando a números más altos incluso. Y tres conclusiones, una bastante gruesa sobre seguir explotando la inteligencia artificial. Nosotros hemos retomado el compromiso, por eso que les decía que a esta fecha estamos desarrollando varias cosas más. Creemos en el potencial de la inteligencia artificial, de su valor. Hoy día el Estado, de manera bastante singular, bastante, para mi gusto,
valiente y anticipada, ha desarrollado una política, ha desarrollado procesos, está en discusión de una ley para regular inteligencia artificial, lo que está estimulando probablemente a las instituciones a que nos subamos con decisión a este carro. Incluso hablan de subirlo al sistema escolar. Por lo tanto, eso para nosotros es un aliciente a seguir adelante. Vemos que hay beneficios para docentes y estudiantes, eso ha sido cotejado, y decimos con mucha también fuerza que tenemos que seguir midiendo los impactos para poder ver que el camino que vamos eligiendo es el correcto y no nos desviamos. Porque es fácil de repente desviarse del escritorio del diseño si no tenemos en cuenta las reales necesidades de nuestros docentes y estudiantes. Así que, muchas gracias. 17 minutos. Muchas gracias a los dos expositores. Lo que nos narraste, sobre todo en el caso de Marcelo, una experiencia práctica, vimos que han ido iterando mes a mes. No es que fuera un proyecto de 6 meses, sino que mes a mes han ido experimentando, y es una de las características de este cambio que estamos viviendo. Mucho más acelerado, hay novedades cada 2 meses, y en ese contexto, en este cambio acelerado, hay un dilema de las capacidades humanas de absorber todos estos cambios y de poder ponerlos en práctica. Entonces ahí vemos 2 desafíos, uno por el lado de las instituciones y otro por el lado de las personas. En ese sentido, Francisco, primero desde una mirada más general, ¿cómo ves que cuál es la posición de las instituciones? Aquí en el caso vemos una particularidad, una singularidad de AYEP que está tomando la iniciativa con estos proyectos, pero ¿cómo ves tú este riesgo de que las instituciones no hagan lo que deberían estar haciendo con la inteligencia artificial? Muchas gracias, Hernán. A ver, creo que y a mí me gusta mucho el gráfico que lo mostraba al principio con el tema de Gartner, quizás para juntarlo con otro concepto que tiene que ver con el nivel de atrevimiento de ciertas instituciones versus otras. Déjame plantearlo quizás en otro espacio. En Chile, más o menos hoy día como el 20% de la matrícula de pregrado de la institución de educación superior cursa programas online. Antes de la pandemia era menos del 5%. Y había algunos pocos jugadores tomando acción de la educación online y se empieza a instalar. Antes era dictar clases vespertinas, hace mil años atrás era partir con la modalidad vespertina. Hay siempre jugadores que son más adelantados, más early adopters, más dispuestos a jugar, a comprometerse. AYEP es uno, yo creo que un ejemplo muy potente, y otras instituciones que están todavía en la discusión de ¿será seguro o no será seguro? Entonces, ocurre lo mismo que ocurre en los procesos de adopción tecnológica a nivel personal. Hay instituciones más dispuestas, comprometidas a jugar, hay dispuestas a equivocarse, dispuestas a invirtamos y vemos cómo aprendemos en el camino, que es un poco el ejemplo que me parece que AYEP está bien potente en ese sentido. Y hay otras que están mucho más dispuestas a ir, oye, que aprenda otro, nosotros cuando ya estemos más seguros ponemos, o una cosa que aparece en el estudio que no pusimos poner, pero más o menos un 20% de las instituciones dicen, mira, yo voy a avanzar sobre la oferta que me traigan mis proveedores externos, que yo contrato para que me provea servicios, para incorporar inteligencia artificial. Me voy a apoyar en otros para hacer aquello. O sea, hay distintos juegos, no sé si uno es mejor que otro, no sé si uno es más válido que otro, pero hay distintas oportunidades. Obviamente los que se atreven más, arriesgan más, y generalmente cuando hay más riesgo hay mayor beneficio en términos de generación de capacidades, de asignar un conocimiento que te permita apalancar cosas de un valor mayor, obviamente, y la diferenciación y la visibilidad, que son que son factores importantes en esta conversación. Entonces, claro, no sé si hay un camino bueno o malo, pero claramente hay jugadores que están jugando juegos mucho más atrevidos y hay jugadores que están jugando un poco más pasivos, más retrocedidos. Y es más, todavía nos pasa, en Latinoamérica hay como del orden de unas 3.500 instituciones de educación superior de Panamá para acá. Y tú todavía te encuentras con instituciones que están recién pensando si es que sería bueno enfrentar un proceso de transformación digital o meterse recién en temas de inteligencia artificial. O sea, hay instituciones mucho más atrasadas todavía. Y ese es un juego así tan amplio, instituciones grandes, chicas, más maduras, menos maduras también. Entonces, es un juego diverso y yo creo que hay mucho espacio para jugar y para experimentar ahí. Ahora, en el caso de ustedes, Marcelo, toman esta iniciativa, la están desarrollando, están generando conocimiento interno, están desarrollando su propio talento para poder mantener esta velocidad de cambio. Pero ¿cómo se mantiene esto en el largo plazo? Porque el esfuerzo de un año no es lo mismo que proyectarlo durante 3 años, gobernar todas estas nuevas tecnologías, medir los resultados.
y integrarlo al quehacer de la organización. Entonces, ¿cómo están viendo gobernar la inteligencia artificial en el tiempo que viene? Pregunta estratégica. A ver, dos miradas para eso. La primera es que hay instituciones que también legítimamente han decidido o van a seguir decidiendo probablemente traspasarle a los usuarios la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial con mucha fuerza. Es decir, decirle, oye, aquí hay un abanico de herramientas gratuitas, de pago, algunas las pagaré yo, otras las paga usted, pero úselas, están ahí. Nosotros hemos decidido algo distinto, hemos decidido hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios. Podría haber sido incluso no un desarrollo, podríamos haber comprado herramientas y haberlas puesto a disposición. Nosotros hicimos además un desarrollo, que es una segunda derivada. Pero ahí tenemos un primer elemento de lo que tú preguntas, Hernán, porque tiene que ver con no confiar en el usuario, sino que nosotros proveerle lo más fácil posible esa vida e introducir esto. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy con las cifras que daba? Estaba sacando unos cálculos rápidos, ahora tenemos como el 8% de los docentes ocupando ya y sería un 12% de los estudiantes, ¿ya? Nos queda todavía camino, pero estamos logrando eso a 2 meses, menos de 2 meses de introducción este semestre. Y desde el punto de vista nuestro, tú tienes toda la razón, es frágil, es débil sostener esto en un equipo de desarrollo, por lo tanto lo que se está generando es una gobernanza de la inteligencia artificial y de otras innovaciones tecnológicas y metodológicas, de manera que esto pueda trascender en el tiempo. Dentro de AYEP tenemos una estructura justamente para sostener innovaciones académicas por un lado e innovaciones más genéricas a nivel institucional por otro, y por lo tanto eso se va a dar en ese marco. ¿Ya? No es una cosa que vive aquí y puede morir rápidamente. Sí. Sí, y antes de pasar, si alguno tiene una pregunta también para los panelistas. Esto de la inteligencia artificial y generalmente las tecnologías no es como cambiar un celular, ¿no? No es que yo tenga gusto por cambiar el celular y quiera adoptar inteligencia artificial. Hay un tema de fondo ahí de qué significa para el futuro y cuál es el riesgo para la sociedad el que los proyectos educativos no estén incorporando la inteligencia artificial a su quehacer. ¿Es simplemente que no la van a usar? ¿O tiene otra implicancia en el desarrollo de las sociedades? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de un alumno de AYEP con uno de INACAP, con uno de DUOC, con uno de las tantas otras instituciones que forman técnicos profesionales en Chile, cuando un profesional tenga esas capacidades y otro no las tenga? ¿A qué nos estamos arriesgando en el futuro? Porque hay que pensar en eso. Hay que pensar en qué significa el uso de la inteligencia artificial en la sociedad del futuro. No es lo que está pasando ahora, sino que es lo que viene. Entonces, en ese sentido, que nuevamente felicitar al equipo de AYEP, porque tiene que ver con las capacidades también que están dotando a equipos académicos y también a los estudiantes que van a ser futuros profesionales. Entonces, ¿cuál es el riesgo para las sociedades el que las instituciones de educación no estén desarrollando proyectos con inteligencia artificial? Partamos por Marcelo. Sí, bueno, ahí nuevamente son dos partes de la respuesta, porque hay una parte que tiene que ver con lo actual ya, que estamos haciendo uso de asistentes para que tomemos ventaja de la inteligencia artificial, la utilicen y avancen en sus estudios. Lo mismo que quizás podrían avanzar con el libro o con la internet clásica, en términos de que no necesariamente están desarrollando mejores capacidades hoy día, están aprovechando una herramienta. Pero hay una parte que no les conté acá, que no la habíamos puesto, pero que tiene que ver con la formación de nuestros docentes, nuestros estudiantes y colaboradores en el uso de inteligencia artificial para su vida diaria. Y lo estamos incorporando en la malla de estudio. Las mallas próximas deberían tenerlo, no sé si el 2025 o 2026, tú sabes que son procesos un poco a veces más largos, a pesar de que nosotros somos bien rápidos. Y allí sí estamos en lo que tú dices, en cómo hacemos la diferencia para que cuando este estudiante finalmente esté desempeñándose en el mercado laboral, ya esté incorporando la inteligencia artificial para ser mejor, más productivo, más eficiente, tenga un abanico de opciones más grande, tenga criterio para saber que lo que le está entregando la inteligencia artificial corresponde o no corresponde, va con la disciplina de lo que yo aprendí o no, o me está entregando algo que es falso o algo sesgado. A veces puede ser real, pero sesgado. Puede ser de una escuela determinada, de una línea política determinada, y el profesional tiene que seguir defendiéndose respecto de lo que es la disciplina y su propia ética, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a través de la formación, no a través de los asistentes propiamente o del uso de ellos. Está súper interesante eso. Sí, mira, yo quizás lo único que podría aportar adicional, lo que estoy súper de acuerdo con lo que plantea Marcelo, es que
por lo general pasan dos escenarios. O sea, hay muchas veces nosotros convivimos con soluciones de inteligencia artificial sin ser muy conscientes de ello. Cualquiera que usa redes sociales y pone una foto y la foto reconoce inmediatamente la cara de las personas que están participando en la foto, estamos adaptando. Es un ejemplo muy trivial, pero hay un montón de cosas donde nosotros interactuamos con mecanismos de inteligencia artificial sin ser conscientes que lo estamos haciendo. Ahora, saber manejar, tener criterios, entender cómo priorizar, cómo sacarle provecho al tipo de herramientas para ser más efectivo en mi trabajo, para entregar un mayor valor agregado al trabajo que realizo, un factor diferenciador, empiezan a ser estándares necesarios, no mínimos. Y quizás es súper buen ejemplo ver acá. O sea, hoy día una persona del mundo audiovisual que no sabe ocupar mecanismos digitales de edición de video para autorresolverse temas de producción audiovisual, de año atrás, eso lo hacían otros gallos, digamos. Lo hacía, era otra pega, una pega que hoy día ya no existe, porque se reformuló. Entonces, lo que es muy probable que ocurra es que la inteligencia artificial va a reformular espacios laborales, lo cual no quiere decir que desaparezcan las pegas. Esas pegas las vamos a mecanizar, las vamos a simplificar, las vamos a automatizar, las vamos a poder hacer en forma más efectiva y van a aparecer otros espacios laborales nuevos donde uno se puede diferenciar. Ahí preparar a la gente, a nuestros estudiantes, para que sean capaces de jugar ese juego y no solo enfrentarlo esta vez, que ser capaces de ir navegando las sucesivas olas de tecnologías disruptivas que vamos a estar enfrentando cada vez más, es uno de los desafíos del sistema educativo. Yo creo que el de inteligencia artificial es uno de los más transformacionales, más evidentes que hemos visto. Pero vienen varios más y son cosas que tenemos que estar presentes y mirando, y creo que ahí hay un desafío y oportunidad muy bonito y la inteligencia artificial es un tremendo gatillador de ese proceso de cambio. Sí. Hay otra pregunta que tiene que ver con las universidades en general y los institutos profesionales en Chile y los similares en Latinoamérica tienen capacidades, tienen equipos, tienen capacidad de financiamiento, tienen estructura para abordar estos tipos de cambios. Pero si miramos hacia la partida de la formación, los colegios, el mundo escolar, no tiene esas mismas capacidades. ¿Cómo ven el impacto que va a tener en el sistema escolar el uso de inteligencia artificial? Porque podríamos quizás ver en los próximos 5 años un colegio basado en IA. ¿Y qué va a significar para el mundo escolar el no tener estas tecnologías disponibles y no tener las capacidades tampoco? ¿Y cómo van a llegar esos estudiantes a este nuevo mundo de la educación superior que va a estar mucho más avanzado? Quizás va a tomar una aceleración importante la educación superior y vemos que la educación escolar, por financiamiento, por características, por una serie de condiciones, no va a tener las capacidades de avanzar a la misma velocidad. Y entonces, ¿cómo se acoplan estos estudiantes de la educación escolar a estos nuevos desafíos de la formación de la educación superior? Eso da para otra conferencia. Sí, pero si pueden esbozar. Oye, es que, a ver, lo que pasa es que creo que muchas de las nuevas tecnologías que han ido llegando a nuestra sociedad, por un lado cierran brechas y por otro lado abren muchas nuevas y han generado analfabetismos nuevos, etc. Tenemos crisis hoy día educacionales, y por eso decía que se da para mucho, donde no hay buenos baños, donde no tienen papel higiénico y han tenido que cerrar colegios, y pensar esto entonces realmente es como medio cruel también, que vamos a seguir ampliando algunas brechas entre los que van a poder meterse y los que están mucho más atrás todavía. Más incluso que lo que decías tú de empresas que no han entrado a la transformación digital. Pero si lo ponemos más en blanco y negro, yo creo que lo que está haciendo el gobierno y el Estado, y si uno cree en las voluntades del Ministerio de Ciencias, por ejemplo, es que no va a quedar otra que coloquen unas orientaciones y un financiamiento detrás para que estas cosas funcionen. Si no, los colegios no van a funcionar. Yo conozco experiencias de colegios que les va bien, que tienen aranceles altos, qué sé yo, y tienen una persona encargada de tecnología que es la encargada de los data show. Entonces, pedirles más que eso hoy día no es por una cosa de capacidades, sino que de número de personas, ¿cierto? De quehacer diario, es bien exigente. Entonces creo que ahí hay un rol estatal más que nunca muy, muy potente, y quizás de nosotros mismos, la institución de educación superior, en las medidas que podamos, tampoco podemos cubrir todo, de ir aportando a algunos colegios. Es que, por ejemplo, a nosotros se nos acercó un consorcio de colegios a pedirnos ayuda al respecto. Seguro. Sí, yo creo que claro, pasa. Mira, yo soy más viejo que muchos de los que están acá, pero me acuerdo cuando empezó a aparecer la internet en el colegio. Y qué gran revolución, porque al final los estudiantes iban a poder averiguar el contenido haciendo Altavista en mi época. Después fue Google y cambió mucho, pero
el efecto, que hoy día ha tenido un efecto súper profundo en el sistema educativo, donde los profesores ya han ido migrando poco a poco en la adopción de tecnología, donde ya viven y pasa más bien hoy día en muchos colegios, independiente del nivel socioeconómico del colegio, las capacidades que tenga, que si no tiene internet cuesta hacer clases, ya empieza a permear muy lentamente, pero va permeando. Inteligencia artificial, ya hay un número muy alto de casos de estudiantes que están reaccionando a la capacidad de solicitudes de tareas de los profesores a través de le piden a ChatGPT que haga la respuesta. Y hay una cierta capacidad de reacción de los colegios, pero evidentemente hay una necesidad de potenciar los recursos, formar capacidad de los profesores, cómo entender, cómo sacarle provecho y cómo dar vuelta al uso de la inteligencia artificial para tratar de impulsar también la formación de pensamiento crítico, de capacidad de autoaprendizaje, o sea, darle vuelta a esa tuerca, ¿no? Yo creo que hay harta intención y buena disposición y hay harta ganas de hacer cosas, pero obviamente el desafío es lograr escalarlo a un volumen. Yo creo que estamos, insisto, yo creo que lo que decía al principio de la señal, la ola está terminando de rentar y estamos en ese proceso. Entonces nos falta entender y mirar. Yo creo que los ejemplos que está haciendo la IEP son súper significativos, súper potentes y son cosas que deberíamos empezar a ver replicadas más instituciones. En el evento que hacemos nosotros también, cuando juntamos a varias instituciones, hay varios casos de gente haciendo cosas y jugando. Pero estamos a 6 meses de haber implementado. Estamos todavía en el primer año del proceso de implementación. Esto está recién madurando. Yo creo que eso es el desafío bonito, que todavía es tiempo para hacer muchas cosas y está tiempo también ir consolidando aprendizajes para ir impulsando hacia más adelante. Ya, muchas gracias. Me están indicando que se nos terminó estamos el tiempo. con el tiempo. Muchas ya. Estamos el tiempo. Sí, pero tenemos tiempo si alguien tiene una pregunta para cerrar. ¿Sí? Ya. Buenas tardes. Hace unos días, efectivamente, el gobierno mandó el proyecto de inteligencia artificial. En su último apartado hace una declaración bien importante, que es sobre la autoría, los derechos de autor. Y aquí en el mundo audiovisual hay harto que decir. Y también en todos los planos de la invención y de la autoría. Y la propuesta de ley establece que podemos usar las obras intelectuales de otras personas para entrenar modelos en la práctica. Y ahí hay un tema que le toca al mundo audiovisual, con las imágenes, ejemplo. Hace un tiempo GPT liberó un modelo para generar video, ejemplo, en forma automática. Y eso viene de alguna parte. Son patrones que vienen de alguna parte. ¿Cuál es su opinión frente a estos temas? ¿Cómo están los derechos de autor en el mundo de las comunicaciones, que puede ser un tema importante? Eso es para otra conferencia también, esa es más larga. No, muy cortito. Yo por lo menos creo que eso es parte de los efectos de transformación que están asociados al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué significa propiedad intelectual? ¿Qué significa desarrollar un contenido nuevo? Es un tremendo punto. Y hay un ejemplo que siempre Hernán lo usa mucho de este caso de este muchacho que juntó la voz de 2 reggaetoneros y armó una canción de reggaetón nueva y generó un tremendo debate, porque al final, ¿eso es nuevo? ¿O es una integración? De hecho, uno de los 2 cantantes lo cuestionó y otro lo encontró súper valioso. Entonces, hay un debate abierto súper potente. Yo no sabría decirte cuál es la respuesta, pero evidentemente tenemos que replantearnos la lógica de propiedad intelectual. Eso lo pone en crisis. Mira, cuando se inventaron los libros, ¿cacha lo lejos que me fui? Eso, antes de mi tiempo en todo caso. La gente hacía clases hablando. Y muchos profesores decían, oye, pero espérate, si yo ahora mi clase, un gallo la puede escribir y otra persona la puede leer, no acá, sino que en otro lugar, en otra hora, no está mi propiedad ahí. O sea, se arman paradigmas de protección en función de las características tecnológicas, de las herramientas que tenemos. Yo creo que eso se está tensionando en lo actual, lo cual no sabría decirte para dónde va, pero obviamente hay un proceso de maduración y de cambio que nos va a afectar y que vamos a tener que mirar. Mira, en enero tuve la oportunidad de ir a un foro también de lo mismo, de derechos de autor, que invitó al Critic, y ahí había un abogado experto en derechos de autor, y bueno, decía, entre otras cosas, que la conversación no está definida, no está terminada, pero también decía si valía la pena desvivirse tanto, y él se dedicaba a esto, desvivirse tanto en entender de dónde venían, sino tanto como la obra nueva que se creaba, si esa tenía valor y originalidad. No sé la verdad, yo creo que dejárselo más a los abogados y los audiovisualistas, que son los dueños de sus obras, pero aquí tenemos la gran disyuntiva que podemos perderle trazabilidad de dónde vienen las cosas. Y eso es algo que nos tiene que ocupar. Y nosotros responsablemente
claro, hoy día estamos trabajando con textos, creo que es más fácil. Podemos identificar fuentes, ¿cierto? Incluso con código APA y sabemos exactamente decir de dónde viene. Pero en el caso de la imagen es más difícil, igual se puede trazar y hay que hacer esos esfuerzos. Yo creo que hay una componente ética de no hacerse gratuitamente de lo que hicieron otros, sino que decir legítimamente, oye, esto viene de acá, viene de allá, respetando los marcos legales que en cada lugar se den. Aquí hay una adicional y que ya nos había traído la Internet, y que es que lo que la ley chilena pueda decir podría entrar en conflicto con lo que la ley europea o la ley norteamericana o la ley peruana o argentina digan. Entonces, y nosotros estamos montados en un sistema que convive, estamos en Internet. Ahí también hay que tener esos cuidados. Nosotros habíamos estado mirando antes, de hecho, lo que decía la legislación europea, antes que venga esto, para guiarnos también hasta dónde podemos llegar y por dónde podemos transitar. Yo creo que lo más importante, José Luis, es ser consciente de las cosas y no ir a tontas y a locas y de repente tropezarse con algo que puede ser grave. Muchas gracias y un aplauso para cerrar el panel. Muchas gracias. Muchas gracias.